¿Sabías que más de 7 millones de venezolanos han huido de su país en busca de una vida mejor? Pero la crisis en Venezuela no solo afecta a su gente, sino a toda la región. ¿Qué está pasando en uno de los países más ricos de América Latina y por qué sigue siendo un tema urgente a nivel mundial? La situación en Venezuela no ha dejado de empeorar bajo el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo un país tan rico en recursos ha llegado a ser uno de los países más pobres del continente? Hoy analizaremos cómo el régimen de Maduro ha llevado a Venezuela a una crisis sin precedentes y discutiremos los eventos recientes que están sacudiendo al país. Soy Pablo y en Respuesta de Vida nos dedicamos a traerte las noticias más relevantes de última hora. Hoy vamos a hablar de la crisis venezolana, un desastre económico, social y político que ha sido agravado por un gobierno que se aferra al poder a toda costa. Venezuela, un país con algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo, es ahora uno de los países más empobrecidos del planeta. Desde que Nicolás Maduro asumió el poder en el 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, la economía venezolana ha colapsado. A pesar de contar con recursos naturales, la mala gestión, la corrupción, las políticas equivocadas del gobierno han sumido al país en una profunda crisis. La hiperinflación ha devastado el poder adquisitivo de los venezolanos y el régimen de Maduro no ha hecho más que empeorar la situación, implementando medidas ineficaces. La escasez de alimentos y medicinas es algo común y en muchos hospitales ya no se ofrecen los servicios básicos debido a la falta de insumos. Todo esto ha sido el resultado de un gobierno incapaz de gestionar las riquezas del país y un sistema económico que ha sido completamente manejado por intereses políticos. Bajo Maduro, las protestas han sido reprimidas violentamente, los derechos humanos han sido violados sistemáticamente y las libertades democráticas se han visto severamente restringidas. Este gobierno ha destruido las bases democráticas del país, utilizando el poder judicial y las fuerzas armadas para mantenerse en el poder, sin importar el sufrimiento del pueblo. El pasado mes de julio, el gobierno de Maduro llevó a cabo una serie de acciones represivas contra manifestantes pacíficos que estaban exigiendo mejores condiciones de vida y la liberación de los presos políticos. Entre los perseguidos se encuentran María Machado y Edmundo González, unos reconocidos activistas defensores de los derechos humanos. María Machado ha sido una voz valiente en contra del régimen y su búsqueda ha provocado indignación tanto dentro como fuera de Venezuela. María Machado y Edmundo González han dedicado su vida a luchar por un cambio positivo en Venezuela, denunciando los abusos del gobierno, defendiendo los derechos de los ciudadanos. Su búsqueda es un claro intento del régimen de silenciar a quienes se atreven a hablar en su contra. Es fundamental que la comunidad internacional se pronuncie y exija liberación inmediata en contra de los presos políticos. También es fundamental que se respeten los derechos humanos y se respeten los resultados de las pasadas elecciones. Edmundo representa la esperanza y la resistencia del pueblo venezolano frente a la opresión. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, la crisis humanitaria sigue sin ser resuelta. Maduro ha rechazado ayuda externa en varias ocasiones, negando la realidad de la crisis. La gente sigue sufriendo de hambre, enfermedades y falta de atención médica. Todo mientras el gobierno de Maduro sigue en pies, aferrado al poder. En muchas ciudades, los venezolanos viven en condiciones extremas, con corte de electricidad, falta de agua potable y en muchos casos sin acceso a gas o combustible para cocinar. La situación es insostenible y el gobierno de Maduro sigue sin tomar medidas correctas para mejorar la vida
de los ciudadanos. Más de 7 millones de venezolanos han huido del país bajo el gobierno de Maduro, buscando refugio en países vecinos como Colombia y Brasil, donde la presión migratoria está afectando a las economías y sistemas de salud de esos países. Maduro ha mostrado total indiferencia ante este éxodo, sin hacer ningún esfuerzo real para detener la fuga masiva de su pueblo. Los migrantes venezolanos se enfrentan a una vida de penurias, viviendo en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos, y muchos de ellos se ven obligados a vivir en campamentos temporales o en la calle. Pero mientras tanto, Maduro sigue ignorando las graves consecuencias de su gestión en la población. Los países que reciben a los venezolanos se ven cada vez más presionados, mientras que el gobierno de Maduro sigue negando la magnitud de la crisis, evitando cualquier tipo de diálogo constructivo con la comunidad internacional. La comunidad internacional está tomando cartas en el asunto, mientras países como Estados Unidos y la Unión Europea imponen sanciones al gobierno de Maduro, buscando presionar para un cambio de la administración. Maduro sigue haciendo caso omiso a estas acciones, culpando a los demás por los problemas internos de Venezuela. Es cierto que las sanciones han tenido un impacto sobre el gobierno, pero Maduro se ha aferrado al poder mediante la represión y la manipulación de los recursos del país, mientras la población sufre las consecuencias de la mala gestión y la corrupción. Las sanciones no son la causa de la crisis, sino una reacción ante el abuso de poder y la falta de democracia. Pero la situación sigue siendo incierta. Maduro continúa en el poder, pero su legitimidad está siendo cuestionada a nivel internacional. La pregunta es la siguiente, y quiero que usted me responda en los comentarios, me dé su opinión. ¿Cuánto más podrá sostenerse este régimen y a qué costo para los venezolanos? Expertos coinciden en que la solución a la crisis pasa por un cambio político en Venezuela. El pueblo venezolano merece un gobierno democrático que respete sus derechos y trabaje por el bienestar de la población. Sin embargo, la salida no parece cercana mientras Maduro siga al mando, usando el poder para su beneficio personal y el de su círculo cercano. La crisis venezolana sigue teniendo un impacto en toda América Latina. Países como Colombia y Brasil se ven presionados por el éxodo masivo y los recursos de países vecinos se ven comprometidos por esta migración. Maduro sigue siendo una amenaza no solo para Venezuela. Escuche bien, no solo para Venezuela, sino para la estabilidad de la región. La situación en Venezuela es un desastre que se ha agravado bajo la administración de Nicolás Maduro, y a pesar de la riqueza de recursos naturales, el país ha sido llevado a la ruina por la corrupción y por las malas decisiones políticas. El sufrimiento de la población es indescriptible y la comunidad internacional no puede seguir ignorando lo que está sucediendo en este país. Es bastante urgente que haya un cambio de rumbo en Venezuela, y los venezolanos merecen un futuro mejor, y la presión internacional debe de ser constante para que el régimen de Maduro deje el poder y permita que el país se recupere. ¿Qué opinas de la situación en Venezuela? ¿Crees que tendremos una Venezuela libre pronto? Deja tu comentario abajo y comparte este video con tus amigos para que más personas se enteren de lo que realmente está pasando. Si te ha gustado este video y quieres estar informado sobre las últimas noticias internacionales, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. El mundo necesita una palabra que cambie y transforme. Bienvenidos a Respuesta de Vida, un canal de bendición.